Bueno, seguimos repasando este disparate que es el Frente Amplio, que es el PIS-NT. Son realmente un disparate total y que no está controlado por el sistema político uruguayo. Fíjate que estamos hablando de hordas de militantes que no piensan por sí mismos, ¿no? No están pensando. Bueno, estás hablando con seres pensantes que están elaborando una teoría de gobierno, que están estudiando la situación del país seriamente y te plantean soluciones importantes con, bueno, esa cabalidad republicana de atender al beneficio de todos nosotros. No, están con esta locura de un plebiscito contra la propiedad privada, un plebiscito contra los ahorristas, un plebiscito contra la formación de capital, un plebiscito contra la Constitución de la República, pero no se agota ahí porque cometen fraude, 30% de firmas que no coinciden, que son rechazadas de lo que ya va, digamos, revisado por la Corte Electoral, y manifiestan que ellos no están de acuerdo, no pueden tolerar que digan que esto es fraude, plantean una movilización colectiva, un paro general. ¿En virtud de qué? ¿Con motivo de qué paro general? ¿Qué situación hay en el país para que nos conduzca a la idea de un paro general? Los paros generales se daban en épocas sensatas cuando había una situación colectiva muy comprometida y de pronto un gobierno que hacía caso omiso a algo muy urgente o una situación de deterioro real en todo un gran sector de la economía nacional. Nada de eso está pasando, todo lo contrario. Estamos en un país que está produciendo, que tiene estabilidad económica, como les decía, donde las divisas se mantienen en sus valores, donde estás con un dólar siempre entre el 37 y 38 pesos, muy previsible para el mercado. Están planteando economistas de Cuesta Duarte, cuesta, ¿eh? Cuesta bastante escucharlos, ¿eh? Que el dólar tendría que estar a 50 pesos. ¿Para qué? Para disparar una inflación. Y después salen a decir, vieron que con este gobierno se generó una inflación impresionante. Son los que no invirtieron en nada cuando tuvieron 15 años, nos robaron todo, se robaron el Estado, ni una planta potabilizadora, ni en eso invirtieron. Y también culpaban a este gobierno, porque para culpar son todos organizados. Y se organizan así, en hordas, son huestes marxistas, revolucionarias, que solo están pugnando por sus intereses corporativos, ideológicos, y nos están haciendo pelota al país. Carolina Cose, que otra vez vuelve a hablar de que este gobierno no tiene rumbo. Cállate la boca mejor, Carolina Cose, dedícate a gobernar tu departamento que no hiciste nada en estos 5 años. No gobernaste nada, fue el peor gobierno de los desastrosos de 35 años. Que nos metiste una contribución inmobiliaria, tributación inmobiliaria, incrementando la tarifa de los tributos inmobiliarios de un 32 a un 61%. Un disparate. Incrementaste la patente de rodados en un 16%. Sos de los que reclamás como buena comunista que se tenga que compulsivamente cobrar la multa para que el propietario pueda estar al día pagando sus tributos, es decir, en este caso la patente de rodado y el seguro. Menos mal que en la SUSIBE con sensatez el Congreso de Intendentes a nivel nacional sacó eso. Inconstitucional, ilegal, es un atropello a nuestra propiedad privada también. Ahí tenés, Carolina Cose, la ciudad hecha pelota, mugrienta por todo. Está más mugrienta que antes. Te iba a decir con la misma mugre de siempre. No, está peor. Los contenedores todos destrozados. Las calles que tendrían que haber sido reparadas hace mucho tiempo, nada. No hay un plan de pavimentación en serio, pero vas y te metes una ciclovía en el medio 18 de julio. ¿Quién sabe con qué negocio hiciste? Claro, si sos aquella que desobedeciste 14 observaciones del Tribunal de Cuentas y te mandás fuera del giro de la empresa que dirigías en aquel entonces, que era Antel, te mandás con una Antel Arena, triplicando el costo inicial que le habías publicado a nuestra población. Y todo a puertas cerradas, a través de negocios turbios, con mucha opacidad, sin transparencia. Fuera del giro de competencia hiciste ese negocio, triplicaste los costos de la Antel Arena. Si metete en lo tuyo, no hables del gobierno. No tenés que estar hablando de que no tiene planes y está desorientado, porque más desorientada que vos, la verdad. No podés gobernar esta ciudad y querés gobernar el país. Querés ser presidente de todos nosotros.
Son unos atrevidos sinvergüenzas, realmente. Fíjense si será de manual esto del Frente Amplio y del PICNT, en este caso PICNT. Marcelo Abdala, víctima del espionaje de parte del presidente con Astesiano, Marcelo Abdala. El borracho que chocó, ¿se acuerdan los autos? Se daba la fuga, pudo haber lastimado a alguien, tiene que quedarse en el lugar y estar expectante si no pasó a alguien, si no lastimó a alguien, si no mató a alguien, no, se daba la fuga. Y está, y le dieron trabajo comunitario, no pasó más nada. Y victimizando integrantes de su organización sindical, planteando un paro general en virtud de la nada. Hacen lo que quieren con este plebiscito que te decía que es una bizarrez total contra la Constitución y la propiedad privada, y todavía la Corte Electoral nos dice que ya llevan 30% de firmas presentadas en un promedio de 230 y pico de mil firmas ya revisadas, que están rechazadas porque son truchas. Bueno, ¿qué están haciendo con esto? ¿Qué es esto? Conflicto. Conflicto, conflictividad, paro, movilizaciones, acusamos al presidente, creamos mártires. Pobre, sí, Marcelo Abdala, pobre víctima del espionaje. Estamos perdiendo libertad. Todo un invento, una narrativa berreta. Es una narrativa, pero bien berreta. No están hablando de temas importantes, de lo que le va la vida al país. Todo lo contrario, que son ellos mismos el gran problema. Son ellos mismos los que nos están complicando la vida y nos están perjudicando el país, creando el conflicto, construyen el conflicto. Libro negro de la nueva izquierda, Agustín Laje, Nicolás Márquez. Este libro que ya es un bestseller, un montón de libros vinculados a lo que es la nueva izquierda, las estrategias revolucionarias, Foro de San Pablo, Grupo de Puebla. Vamos a ir compartiendo a poco. Pero fíjate que acá nos dicen ellos en la página 43. El uruguayo Sirio López Velasco es doctor en filosofía, docente universitario. Después te voy a dar datos de sus popes, que son los constructores del socialismo del siglo XXI, los pensadores, los teóricos marxistas del proyecto del socialismo del siglo XXI para todo el continente. Y claro, todos nuestros países, con todas nuestras izquierdas marxistas, tienen a sus teóricos, a sus académicos, a sus doctores en ciencias políticas, en economía, en filosofía, hay juristas, etcétera, que van construyendo la nueva teoría marxista para el socialismo del siglo XXI. Y entre ellos, vinculados a este proyecto del socialismo del siglo XXI, está el uruguayo Sirio López Velasco, que dice Agustín Laje, es un caso interesante. Este hombre, este señor, ha basado su propuesta intelectual del socialismo del siglo XXI en discusiones éticas que tienen su fundamento en el famoso postulado de Marx, que reza de cada uno según su capacidad, a cada uno según su necesidad. Una contradicción total, ¿no? Este aforismo marciano, o marxista, de cada uno según su capacidad, coma, a cada uno según su necesidad, este díptico, es contradictorio en sí mismo. De cada uno según su capacidad, bueno, está, a cada uno según la capacidad que tiene. Un desastre. Si tenés poca capacidad, no te dan nada. Si tu capacidad es mínima, no tenés nada. Y a su vez, de cada uno según su capacidad, a cada uno según su necesidad. Para, ¿cómo es la cosa? Si a cada uno le das según su capacidad, no le podés dar a cada uno según su necesidad. Es que es totalmente insolvente esto. Es insustentable este aforismo marciano. Bueno, Sirio López Velasco fundamenta su teoría revolucionaria, su filosofía de la revolución comunista, desde este aforismo marciano. De cada uno según su capacidad, a cada uno según su necesidad. Qué necesidad, ¿verdad? No es mucho más fácil, no es perennemente científico, claro, contundente y seguro que se nos diga que todos somos iguales ante la ley, artículo 8 de la Constitución, y se terminó la bobada, Sirio López Velasco. Vamos a dejarnos de bromar. Cómo en broma, y juegan con palabras, y se ponen elípticos. No, es el mundo del disparate, pero tenés que tener estómago para leerlos, porque así sabés quién es el enemigo, si no, no sabés quién es, y hacen las macanas que hacen también este gobierno, por ejemplo, y los integrantes de los partidos de este gobierno, que están improvisando en un montón de aspectos. Bueno, admite seguidamente que la clase obrera que supo ver Marx no es la de hoy. Y sí, claro.
y ello lo obliga a contemplar cambios importantes. En momentos en que la clase obrera ha disminuido cuantitativamente y se ha modificado cualitativamente, con centrales sindicales, que de hecho aceptan los límites del capitalismo, ya suena a museo la invocación de cualquier partido obrero de vanguardia. Él mismo reconoce ya que los sindicatos se tienen que adaptar al capitalismo. En definitiva, son corporaciones capitalistas, los sindicatos, porque hacen guita como loco. Fíjate acá que hasta tienen el privilegio ilegal, inconstitucional, de la cuota obligatoria de los funcionarios públicos. Es compulsivo. Sí, tenés que aportar obligatoriamente la cuota sindical al sindicato al que te van a afiliar a la fuerza. COFE, AFUTU, FENAPE, donde sea, si sos funcionario público, acá en Uruguay, por ejemplo. Bueno, entonces, ¿qué dice Sirio López Velasco? Y no, que hay que armar de ese bloque heterogéneo social, porque ellos son así, ¿viste? Les gustan las palabras, el bloque heterogéneo social, hay que convertirlo en qué? En una unidad para tener esa consistencia, esa fuerza revolucionaria. Entonces, hay que integrar a cada una de esas, digamos, colectividades o sectores sociales o grupos sociales, ellos les llaman comunidades, en comunidades revolucionarias, que todos sepan que son agentes revolucionarios, menos los grandes capitalistas, los concentradores del capital. Pero después todos, profesionales, campesinos, indígenas, inmigrantes ilegales, y ni que hablar todo lo que está en la bandera del arco iris. Bueno, entonces hablan de las minorías que deben ser revolucionarias, que cada vez de minorías tienen menos, lo dice el mismo Laja acá también. El argentino Atilio Borón, otro marxista, teórico, licenciado en sociología, hizo uno o dos magísters y se doctoró en ciencias políticas. Argentino él. Hoy por hoy, un fustigador sistemático del gobierno de Milei. Incluso ya publicó, creo que un libro es Cómo el gobierno de Milei ya se terminó, o algo así, o va terminando. Ya es el augur del desastre, del apocalipsis del gobierno de Javier Milei. El argentino Tilio Borón sigue esta misma línea, aunque hace hincapié en la necesidad ¿de construir qué? Lo mismo que dice Sirio López Velasco, hay que armar cantidad de comunidades revolucionarias y todos tienen que ser agentes revolucionarios y están en la acción revolucionaria permanente. Pero ¿qué propone Atilio Borón? ¿Construir qué? El conflicto. Esta es la clave. ¿Se dan cuenta? Esta es la clave. Este es el punto medular. Acá estamos dando con el quid de la cuestión. Movilización general. Estamos perdiendo libertades. Vamos a meter esta pedorrada de un plebiscito contra la propiedad privada. Decimos que es contra la reforma de la seguridad social de este gobierno, que no estamos de acuerdo. Pero en verdad es contra la Constitución. Es contra la propiedad privada. Es contra los derechos adquiridos. Es contra la seguridad jurídica. Es contra nada más y nada menos que el corazón del sistema capitalista de inversión y formación de capital, contra el sistema financiero. Es contra el futuro de todos nosotros. Tremendo conflicto metieron acá. Y ya se instaló. Y a su vez, firmas y firmas truchas que llegan a un 30% de lo que recolectaron, ya metiendo en todo un trabajo intenso de escrutinio, de revisión de firmas, al personal técnico de la Corte Electoral. Conflicto. Está gastando plata el Estado uruguayo en esto que tendría que haberse prohibido. Se tendría que haber recurrido porque el contenido de este plebiscito, el PIS-NT, es un atentado de lesa nación, atenta contra la Constitución de la República, atenta contra los principios de nuestra seguridad jurídica, atenta contra el derecho inviolable de propiedad, atenta contra el derecho inviolable de tener derechos adquiridos, atenta contra el capital y la propiedad de todos nosotros, atenta contra el futuro, porque esto por Constitución lo prohíbe, corta el flujo de inversión, de desarrollo, también corta la credibilidad de Uruguay en el exterior, ya sería un país más comunista, más hacia el socialismo. El conflicto, construir el conflicto y además fogonearlo, fogonear el conflicto, como con el Urgón, ¿se acuerdan? Que era aquel fuelle, tenía un pico largo, un fuelle, y vos tirabas ese aire para fogonear, es decir, para alimentar el fuego de pronto de la estufa a leña en tu casa o directamente la parrilla, si estás haciendo
carnes a la parrilla, invitaste amigos, la reunión familiar, y se fogoneaba, se alimentaba el fuego. Dicen crear el conflicto y fogonear ese conflicto, fogonear ese fuego. Eso dice Atilio Borón. Mirá vos, el doctor en ciencias políticas, docente universitario. Son los teóricos del socialismo del siglo XXI, integrados al Foro de San Pablo. No sé si sabían esto. No sé si saben los senadores, diputados del Partido Nacional, Partido Colorado, Partido Independiente creo que sí, deben saber, se hacen los giles, pero creo que tienen uno, mamá. No sé si saben esto los ministros, el presidente de la República. Claro, es una enorme organización para delinquir contra nuestra República Democrática. Son organizaciones terroristas. En términos marxistas ellos le llaman revolución. No existe un único sujeto, dice Atilio Borón, y plantea una reminiscencia a su gran maestro Ernesto Laclau, el doctor Ernesto Laclau, un eminente filósofo recibido en la Universidad de Essex y que ha sido uno de los principales teóricos del socialismo del siglo XXI, junto a Ernst Dietrich, doctor en filosofía, miembro integrante de la famosa y exitosa Escuela Marxista de Frankfurt. No existe un único sujeto y mucho menos un único sujeto preconstituido. Se refiere al sujeto revolucionario. Entonces, ¿cómo hacemos para la transformación socialista? Dicen. Si en el capitalismo del siglo XIX y comienzo del XX podía postularse la centralidad excluyente del proletariado industrial, ahora no. Ahora no es solo la clase proletaria. Por eso no habla más solo de obreros y estudiantes nada más. No habla más de la dictadura del proletariado. No, no. Ahora es la revolución socialista, el socialismo del siglo XXI, de todas las minorías, de todas las comunidades que integran la bandera del arco iris. Exacto. Bien, Maxi. La bandera del arco iris. LGBTQ más L, lesbianas. G, gays. B, bisexuales. LGBT, transexuales. Q, queer, quiere decir zafados, salvajes, rebeldes de la sociedad. En un cogni inglés es el raro salvaje, es el extraño, es medio el delincuente, el malandrín, el plancha. O el que es cualquier cosa, te dice, yo me siento una vaca, yo puedo ser bisexual, como puedo ser heterosexual, como puedo ser transexual, como... Bueno, todo eso, y sigue, ¿no? Los ambientalistas, los animalistas, los indígenas, por eso es LGBTQ. Ahora hay una I también, y después ponen el signo de más, plus, es decir, abren la cancha para integrar todo en esa bandera. Y detrás de esa bandera multicolor, de esa bandera arcoíris, ¿qué hay? La bandera roja, pero no es la de Independiente, ¿eh? Es la del Partido Comunista, la Internacional Comunista. Bueno, entonces te dicen ellos, no, tenemos que integrar campesinos, indígenas, justamente, sectores marginales urbanos, y en el mejor de los casos, acompañantes en un discreto segundo plano para presentar siempre a la estelar clase obrera, que es la estrella de la película socialista, marxista, comunista. O sea, la clase obrera es la clase adelantada, porque esa es la postulación original de Carlos Marx y de Engels. No, no, los esclarecidos, los originales. Por eso el PCNT, la central sindical, los trabajadores, y dale con los trabajadores, y están a favor de los trabajadores, porque es la clase obrera, son los líderes de la revolución comunista. En conclusión, toda esta estrategia hegemónica de provocar el conflicto es mediante la unión de todos estos grupos creando microconflictos, crear microconflictos que han analizado anteriormente, es decir, van creando conflictos en ámbitos de trabajo, en distintos sectores de la sociedad, pero se dan cuenta que la práctica sistemática, es decir, la organicidad de una estrategia revolucionaria de este nuevo marxismo, según sus teóricos, es crear el conflicto, fogonearlo y crear también microconflictos a través de esa sociedad, de la amplia diversidad y del bloque heterogéneo, pero para hacerla una sola. Es mentira eso de la sociedad de la diversidad. Es mentira eso de la diversidad sexual. Es después el totalitarismo de una idea que te impone un solo modelo de sociedad, la sociedad revolucionaria comunista, socialismo del siglo XXI. Se trata de una construcción social y política que debe crear una unidad, te dicen precisamente, una unidad allí donde existe una amplia diversidad y heterogeneidad. ¿Se dan cuenta cómo dan vuelta la tortilla? ¿Cómo son
ladinos tramposos. Sí, sí, te vamos a hablar de la sociedad de la diversidad, te vamos a hablar de la sociedad igualitaria y de la diversidad, incluso diversidad. Ellos no van a emplear la palabra pluralidad, porque la pluralidad es el verdadero concepto. Es decir, una sociedad que naturalmente es plural. ¿Por qué? Porque somos distintos. Y hay distintos grupos, distintas comunidades, distintas etnias, distintas creencias, distintos intereses. Hay pluralidad. Ellos no hablan de diversidad para luego ir a la unidad de la hegemonía socialista. De eso se trata, dicen ellos. De lo que se trata es de lograr una hegemonía socialista que aglutine todos los elementos de conflagración social posible. ¿Te lo traduzco? Puesto en términos de la teoría neomarxista o postmarxista, se trata de lograr una hegemonía socialista que aglutine todos los elementos de conflagración social posible. ¿Qué quiere decir esto? Lograr la unidad de todos esos grupos, de esas comunidades, en la misma acción conflictiva, provocadora del conflicto, aglutinando a todos esos elementos sociales en una conflagración social posible. Es decir, ir aumentando la intensidad del conflicto, aumentar el grado del conflicto, aumentar que los decibeles, aumentar hasta lograr una conflagración social posible, siempre creando el conflicto. Esta generación permanente del conflicto es recomendada también por el sociólogo venezolano Rigoberto Lanz, cuando anota que el socialismo del siglo XXI solo puede tener éxito, el socialismo del siglo XXI solo puede tener éxito apostando duro por el impulso de prácticas subversivas que propaguen el efecto emancipatorio de las rupturas, de los conflictos, de las contradicciones. Te dice el sociólogo Rigoberto Lanz, la única manera de que tengamos éxito los revolucionarios comunistas en América Latina para lograr el socialismo del siglo XXI es que todos apostemos duro al impulso de prácticas subversivas, de crear el conflicto y propagar el conflicto para lograr el efecto emancipatorio que nos van a dar estas rupturas, estos conflictos, estas contradicciones que nosotros armamos. Te están entonces planteando así, a cara descubierta, descaradamente incluso, que ellos proponen crear el conflicto, construir el conflicto, fogonearlo, alimentarlo, y así alimentan el espíritu revolucionario y al sujeto revolucionario. Hablan de la performatividad del sujeto, como una especie de dinámica en el tiempo. No hay un sujeto revolucionario único, te dice Laclau, lo mismo Atilio Borón. No, hay que ir formándolo. ¿Y cómo formás el sujeto revolucionario? Alimentándole esa, digamos, voluntad de crear conflictos. Los premian, se vanaglorian de eso. Por eso ves esas hordas salvajes, pero el conflicto es social, es callejero, pero es institucional, es legislativo, es económico, como ahora el plebiscito del PCNT. Es conflictivo por todos lados, es conflictivo con nuestra estabilidad jurídica, es conflictivo con nuestra seguridad constitucional, es conflictivo con las garantías constitucionales, es conflictivo con la organicidad y coherencia de nuestra constitución, es conflictivo con nuestra soberanía, es conflictivo con nuestro futuro económico, es conflictivo con la propiedad privada y hasta es conflictivo en términos de escrutinio de firmas, porque descaradamente ya se va dando cuenta la Corte Electoral, por lo menos hasta ahora, que de 230 y pico de mil firmas que van escrutando, hay un 30% que son truchas, son conflictivos por todos lados y plantean un gobierno que no tiene orientación de ir a una movilización general, conflicto, conflicto. ¿Por qué? Porque se están perdiendo libertades. ¿Por qué? Porque estamos descubriendo que Marcelo Abdala, el secretario general del PCNT, está siendo espiado, fue víctima de espionaje de parte del presidente de la República y Astesiano. Conflicto, conflicto, conflicto. Crean todo el tiempo el conflicto. Todo esto es cascarón. Simplemente es una receta, es bien una receta aplicada para desarrollar las tareas desestabilizadoras de la revolución comunista del socialismo del siglo XXI. Tienen que despertar en serio los uruguayos. Estamos ante huestes peligrosísimas del Foro de San Pablo.
¿Qué llegó a decir Mujica? No le dé más por la cabeza al presidente, volviendo a plantear el pacto que hizo con el presidente respecto a aquella causa colapsada de Fossati que precisamente se metía por dentro de los agentes revolucionarios rusos, de los agentes de espionaje y contraespionaje, de terroristas iraníes y del Hezbollah que vienen para acá, fabricando, elaborando documentación civil falsa, comprometidos hasta las patas y mucho más los 15 años de gobierno del Frente Amplio y muy particularmente el año 2013 en adelante, con esa secretaría ilegal privada que Mujica instaló en la torre ejecutiva siendo presidente, bueno, negoció ahí un pacto de impunidad con el presidente actual y volvió a decirlo. ¿Y qué dice luego? No sigamos generando el conflicto porque pierde credibilidad la democracia y corra el riesgo Uruguay de que venga un personaje como Milei. ¿Se dan cuenta? Y enseguida, ni lerdo ni perezoso, el delincuente Vizcacha aprovecha para plantearte a un Milei como un terrorista, como un ultraderechista, como un populista muy peligroso para la democracia, para nuestras libertades, como un dictador en potencia, y si seguimos descuidando nuestra democracia, se puede dar un fenómeno patológico como el de Milei. Eso te está diciendo un patológico asesino, terrorista, que empezó como ladrón y como era tan berreta y malo, como ladrón frustrado, integró las huestes tupamaras, se desarrolló en esa actividad terrorista contra el Estado y este Estado rarísimo, contradictorio, esquizofrénico, terminó dándole inclusive el galardón histórico de que haya sido presidente de todos los uruguayos, aunque usted no lo crea. Pero se dan cuenta, el conflicto, fabricar el conflicto, fogonear el conflicto, de la diversidad hacer una unidad revolucionaria, que cada quien se convenza de que es un sujeto revolucionario. Tiene que estar formándose permanentemente. Ernesto Laclau, Mofó, Atilio Borón, Sirio López Velasco. Tengo ahí a Alexander Bujalín, después otro día te voy a compartir, porque se enojó, viste, Sirio López Velasco con Alexander Bujalín, porque Alexander Bujalín, claro, el teórico marxista ruso, se olvidó de la bandera LGBT y de los gays y las lesbianas y todo, se olvidó, viste. Claro, pero claro, pobre Sirio Velasco no se dio cuenta que Bujalín no te puede decir eso desde la Rusia de Putin, porque Putin si no lo manda en cana, porque Putin no quiere saber nada. ¿Viste? No quiere saber nada con los gays, todo eso, con los maricas, no quiere saber nada, ni con las lesbianas. Entonces, el loco, ahí no dijo nada. Habla de todo lo mismo, pero obvió la parte de la bandera del arco iris, la bandera LGBT. Y Sirio López Velasco se ve que no se dio cuenta, que Bugalín está en Rusia, ¿viste? Y Putin no es tampoco un neocomunista, es un comunista clásico, es un dictador estilo Joseph Stalin. O sea, es un tipo muy totalitario, brutal, ladrón, y es un KGB. O sea, no es un delincuente cualquiera. Es un agente especializado KGB con todo un gobierno KGB hoy llamado FSB. Eso es lo que estaba investigando Fossati y eso está intrincadamente vinculado al Frente Amplio, al Ministerio del Interior del Frente Amplio, la fuga de Morábito está vinculada a muchas cosas de estas, pero todo eso colapsó, porque se negoció eso. ¿Viste? Todo, ¿te das cuenta que todo esto de lo que estoy hablando es todo conflicto? Conflicto, 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 y tiene, bueno, un montón de desenlaces según la capacidad, la inteligencia que tenga el sistema político no marxista, no comunista, de interpretar todo esto, de actuar en consecuencia y no siempre estar actuando, digamos, de modo reactivo, siempre atrás. Ellos están adelante, están performando la realidad, la están construyendo. Ellos crean hechos, crean actos, crean hechos políticos, crean el conflicto, lo fabrican, elaboran el conflicto. Entonces están 2 o 3 pasos adelante. No sabemos lo que ya están pensando, no sabemos. Mañana viste que es otra cosa y otra y no para el conflicto, no para. Seguimos adelante.